platicar de la ley de Fick de la difusión, específicamente de su deducción y cuáles son los términos que participan en la ley de Fick desde el punto de vista del tipo de marco de referencia en el que estemos trabajando, pero además vamos a agregar qué pasa cuando nuestro sistema no únicamente tiene una difusión a partir de un sistema estancado o de un sistema donde no existe movimiento. Pero antes de introducirnos a la segunda parte, vamos a comenzar con la explicación de qué es lo que hace o qué es lo que significa la ley de Fick de la difusión. Primero, la difusión de cierto componente, de cierta especie, en un sistema en donde hay una diferencia de concentración, un gradiente de concentración, y además el medio esté estancado, siempre va a haber una dirección en la que se esté moviendo las partículas, las moléculas de manera microscópica, donde esté sucediendo la difusión. Y sabemos que ya es una dirección dada, siempre desde un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. Esta razón de difusión de una especie química es una relación lineal que entre la difusión y el gradiente de la concentración que fue propuesta en 1855 por Fick. De ahí el nombre de la ley de Fick. Y pues se conoce como la ley de Fick de la difusión. Esta relación matemática se conoce como la ley de Fick de la difusión. Y si la escribiéramos de manera verbal, esta ley se expresa de la siguiente manera. Se expresa como el flujo de masa de cualquier especie química, ¿vale? Se puede obtener a partir de la multiplicación de una constante de proporcionalidad por el gradiente de concentración. Si te das cuenta, esta relación es totalmente lineal, en donde únicamente eh, el flujo de masa aumenta o disminuye dependiendo de la amplitud del gradiente de concentración y obviamente de la constante de proporcionalidad. Si nosotros eh, pasamos esto a términos matemáticos, obtendríamos lo siguiente. Pero primero tenemos que considerar que en una mezcla de gases o en una mezcla líquida o sólida, la ley de Fick o la difusión, como lo vimos en la videocápsula número 5, puede expresarse con base en el número de moles o con base en la cantidad de masa y utilizando ya los parámetros de evaluación que ya estudiamos, como son la densidad, la fracción en masa, la concentración molar, la fracción molar, en fin. La ley de Fick puede expresarse en cualquiera de esos parámetros de evaluación de la transferencia de masa por difusión. Por lo tanto, en esta parte tenemos la ley de Fick desde el punto de vista matemático, aquí en esta parte, ahí. Esta es la ley de Fick en base molar y esta es la ley de Fick en base másica, en donde J nos representa el flujo molar o el flujo de masa por difusión de una especie específica en cierta dirección. En este caso, quiero que prestes mucha atención. La J, entonces, representa flujo molar, en este caso, o flujo de masa, dependiendo. La A representa el componente de la mezcla y Z representa la dirección sobre la cual se está o está sucediendo el proceso de difusión. Por lo tanto, la primera ecuación, la primera de arriba, la de base molar, explica el flujo molar por difusión de la especie A y ese flujo molar se da en kilomol sobre segundo por metro cuadrado. Mientras que la segunda expresión, esta que está aquí, de base másica, representa el flujo de masa por difusión de la especie A y se da en kilogramos sobre segundo por metro cuadrado. Posteriormente, ¿qué pasa entonces cuando tenemos difusión en un medio, pero que ahora está en movimiento? Porque lo que hemos visto aquí, en la primera lámina que tenemos de este lado,
Es la ley de Fick que puede ser aplicado en un medio estancado y en una dirección específica. Pero ¿qué pasa entonces cuando nos encontramos frente a una situación en donde la difusión se da y además hay movimiento global del fluido? Pareciera que las cosas comienzan a complicarse un poco más. Sin embargo, tiene lógica lo que les voy a comentar a continuación. Cuando tenemos este caso, eh, el proceso de transferencia de masa se va a ver afectado por dos contribuciones. Y eso es bien importante. Esto es la base fundamental de la transferencia de masa. Entonces, en un sistema de movimiento, la transferencia de masa se lleva en primera instancia debido a la difusión molecular. Acuérdate, la difusión sucede porque sucede debido a un gradiente de concentración, sin importar el tipo de convección que esté sucediendo afuera. Pero como se está moviendo, también tenemos transferencia de masa a partir de una convección, natural o forzada, cualquiera. Entonces, vuelvo a repetir porque esto es muy importante. Cuando tenemos un sistema en movimiento, la transferencia de masa tiene dos contribuciones muy importantes. La contribución debido a la difusión molecular y la transferencia debido a la convección. Vamos a ver el punto número 1, que expresa lo siguiente. Cuando tenemos un sistema de muchos componentes, las diferentes especies se van a mover de manera diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque son distintas especies. Y dependiendo de la geometría, del tamaño de partícula, y en general de diferentes situaciones hidrodinámicas, las especies se mueven de forma diferente. Entonces, si las especies se mueven de manera diferente, ¿cómo podemos nosotros evaluar una velocidad global o una velocidad que represente a toda la mezcla? Necesitamos una variable global que represente a toda la mezcla. Lo hacemos de la siguiente manera. La velocidad, esta que está acá, se representa con una v pequeña y está relacionado a la masa. Mientras la velocidad con v mayúscula la vamos a relacionar a los moles. ¿Cómo calculamos una velocidad global para toda la mezcla en términos de masa? Bueno, lo que hacemos es aplicar la siguiente ecuación y multiplicaríamos entonces la densidad por la velocidad de cada componente, densidad por velocidad, que es igual al momentum, ¿no? Densidad por velocidad de cada componente entre la densidad de la mezcla en general o la densidad total de la mezcla. Mientras que para calcular una velocidad relacionado a la base molar, lo que tendríamos que hacer es multiplicar la concentración de cada componente por su velocidad y dividirlo entre la concentración total. Esto que está acá es concentración total. A estas velocidades se les conocen como velocidades promedio. ¿Por qué? Pues porque son velocidades que describen un promedio de la velocidad de cada componente o de las velocidades de todas las componentes del sistema. Oye, profe, pero ¿por qué me estás hablando de velocidad? Si momentum lo vimos hace algunas semanas. ¿Qué tiene que ver esto con transferencia de masa? Vamos a recordar lo que hablamos al inicio, está aquí en la parte de arriba. Dice que la transferencia de masa se da por dos contribuciones en un sistema en movimiento, la parte de difusión y la parte de convección. Y entonces, cuando hablamos de un sistema en movimiento, hablamos de un sistema con velocidades. Por lo tanto, tenemos que tener velocidades que definan a todo el sistema, velocidades promedio, y se pueden dar en términos de masa o en términos de moles. La primera se conoce como la velocidad promedio de la masa y la segunda es la velocidad molar o velocidad media. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, vamos a observar el esquema que tenemos en la parte superior izquierda. Es una mezcla de dos componentes. Un componente representado con los círculos en color rosa y el otro componente representado con los círculos en color blanco. Sabemos que hay difusión porque hay un gradiente de concentración.
pero también sabemos que hay una velocidad de flujo. Es decir, hay difusión y hay convección. Entonces, la velocidad de cada componente, de cada circulito, rosa o blanco, se define como la velocidad que adquieren estas partículas por el momentum, por el movimiento, por esta diferencia de presiones, más su velocidad de difusión. ¿Ok? Entonces, otra vez, cada circulito que representa cada partícula de la especie A y B, tienen en ellas la imposición de dos velocidades. Dos velocidades contribuyen a la velocidad de cada componente de la mezcla. Es la velocidad de flujo y la velocidad de difusión. En este caso, la velocidad de difusión está referida al componente A. Vamos a analizar el componente A. Entonces, si yo quisiera calcular la velocidad de difusión a partir de la definición que acabamos de ver, pues basta con despejarla y nos quedaría que la velocidad a la que se está difundiendo la componente o el componente A de la mezcla es igual a la velocidad de la partícula menos la velocidad de flujo. Lo tenemos acá. Hablando en términos de moles. En términos de masa, la velocidad de difusión es igual a la velocidad del componente menos su velocidad o la velocidad de flujo, la velocidad promedio. Si nosotros recordamos, esto que tenemos acá nos representa el flujo molar y lo podemos calcular de esta manera. Ya lo vimos, esa es la ley de Fick, pero no es la única forma, ¿ok? Existe una forma para poder hacer este cálculo del flujo molar y se hace a partir de la multiplicación de la concentración de esa especie multiplicada por su velocidad de difusión, ¿sale? Otra vez, el flujo molar lo podemos calcular multiplicando la concentración por la velocidad de difusión. En este caso, la velocidad de difusión del componente A se calcula multiplicando la velocidad adquirida de A, del componente A, en dirección Z menos la velocidad de flujo, en términos molares. Entonces, hacemos esta igualdad. Vamos a reordenar esta ecuación. ¿De qué manera? Vamos a tomar en cuenta únicamente estos dos puntos que están acá. Estos dos. Término del lado izquierdo es igual al término del lado derecho. Los dos representan lo mismo, flujo molar. Si nosotros hacemos toda la parte matemática, nos vamos a dar cuenta que sucede lo siguiente. Si multiplicamos concentración de A por velocidad AZ, nos da este término. Si multiplicamos CA por velocidad Z, nos daría concentración de A por BZ con signo negativo, el cual lo vamos a pasar del lado derecho con signo contrario y lo tenemos de este lado. Recordando que C es la concentración y DAB es el coeficiente de difusión, del cual no hemos platicado mucho, pero pues es una constante. Es una constante que depende de cada sustancia y pues es una constante de proporcionalidad que mide esta capacidad de difundirse que tienen las sustancias. ¿Vale? Cada sustancia tiene su propio DAB o su propio coeficiente de difusión. Entonces, hay que acordarnos de la definición pasada, la que tenemos acá, que la velocidad promedio, ¿vale? La velocidad promedio la puedo obtener a partir de multiplicar la concentración por su velocidad. En este caso sería concentración del componente A o de la componente A por la velocidad A más la concentración de B por su velocidad entre la concentración total. Si nosotros, fíjate bien, si nosotros insertamos esta definición por una multiplicación por concentración de A, nos daría lo siguiente. Quedaría que concentración de A multiplicado por
velocidad AZ, ojo, esto es un vector. Y aquí, esta es la componente en Z de ese vector, ¿sale? Para que no haya confusiones. Entonces, si nosotros tomamos de la expresión de arriba, la componente en Z, que es donde hay flujo en dirección en Z, así como se hace en momentum, y la multiplicamos como concentración de A, obtendríamos esta expresión que está acá, ¿sale? Haz el ejercicio, si sale. Y concentración de A por VAZ lo tenemos aquí, ¿sale? Por BZ, ¿vale? Aquí es BZ. Lo tenemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es únicamente tomar esta expresión final y colocarlo en esta parte. Ahora bien, fíjate, comenzamos a definir nuevas variables, nuevas propiedades. La concentración multiplicada por su velocidad se representa con la n. Esa n no es más que la densidad de flujo molar, ¿sale? Densidad de flujo molar, ¿ok? Y si te das cuenta, en esta expresión que ya tenemos aquí, esto lo expresamos como densidad de flujo de A y densidad de flujo de B, es decir, NA y NB. NA y NB nos representa la cantidad de flujo por cierta área, que es en donde está atravesando, se está atravesando de manera perpendicular. Y si observas esta expresión, esta es la componente Z de esa expresión, tenemos que la primera parte es una contribución por la difusión y la segunda parte, la que tenemos de este lado, es la contribución por la convección. A esta expresión se le conoce como la densidad de flujo molar combinado, porque tiene los efectos de la difusión, pero también tiene los efectos de la convección. Y además, la podemos expresar de manera generalizada. Aquí la tenemos expresada únicamente en términos de la componente Z del vector. Sin embargo, la densidad de flujo se puede dar en las tres componentes o en las tres dimensiones o en las tres direcciones. Por lo tanto, la expresión generalizada de la densidad de flujo molar combinada, es decir, que incluye o que tiene dentro de sí los efectos o las contribuciones de la difusión más las contribuciones de la convección, se dan por esta expresión, en donde la densidad de flujo es un vector, tenemos el gradiente de la fracción y tenemos las densidades de flujo en términos del componente A y el componente B. Ojo, para un sistema de dos componentes, exclusivamente. Otra vez, este solamente es para un sistema binario, un sistema de dos componentes. No se puede aplicar a otro. Para poder entender lo anterior y que lo apliques en obtener más información, te sugiero el siguiente material. La tabla 24.2 del libro de Fundamentos de Transferencia de Momento y Calor y Masa de Welty, en 1984, la tabla 24.2 nos resume de manera muy concreta la densidad de flujo molar combinado. Nos pone además todas las expresiones relacionadas a la ley de Fick con base en su base molar o su base másica. Una manera también de tener material a la mano, muy concreto, es en el tema 24.4, que es la sección de conclusión del mismo libro, que son los fundamentos de transferencia de calor, de momento, calor y masa de Welty. Y en esa conclusión es magnífica porque prácticamente engloba todo lo que viene en la unidad, obviamente, pero relacionado a la parte matemática, a las ecuaciones que describen la transferencia de masa. El capítulo 14 de la transferencia de calor y masa y fundamentos y aplicaciones de Senge
esta es una de las referencias básicas que yo te recomiendo que utilices, y sobre todo el capítulo 14 en general, hace una deducción magnífica con otro método, pero magnífica, de justamente la expresión que acabamos de deducir aquí, que es la densidad de flujo molar combinado. Y además de BIRT, la tabla 17.7-1, la tabla 17.7-2 y la tabla 17.8-2. Obviamente todas ellas del capítulo 17 relacionado a la transferencia de masa. Espero que quede claro, rescatable lo que tenemos que aprender en esta videocápsula número 6, que es qué significa la densidad de flujo molar combinado. Y más allá de su aplicación, que es importante, algo bien básico es que sepas identificar que esta expresión se combina o incluye la parte de difusión y la parte de convección, y que se combinan para describir un proceso de transferencia de masa que se da cuando el sistema está en movimiento. Eso es la parte más rescatable de esto. Y además, saber que la ley de Fick para la difusión se puede expresar en base molar o en base masa, y las unidades que utilizan para esta medición. Muchas gracias por tu atención en esta parte de esta videoconferencia y espero te sirva mucho.